¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Carlitos. Qué gusto tenerte con nosotros aquí en esta edición ya 260. A propósito, lo armamos para que estés con nosotros, mi querido amigo y maestro Eduardo López Lozano está aquí con nosotros porque él como que siempre nos dice cosas distintas y además nos enseña de este tipo de esta reforma. Oye, unos dicen sancionadora, fiscalizadora, extorsionadora, ¿no? O sea, dirigida a quién, el contribuyente normal, legítimo, que tendría que estar preocupado de estar integrando esos costos internos de integración de información, de tratar de acreditar permanentemente y poner a disposición de la autoridad fiscal eh, elementos de existencia de las operaciones, tratar de desvirtuar una pretensión por parte de la autoridad de que los actos son simulados. Estos costos, mi querido Lalo, no los tiene porque nos acostumbramos cuando nació nuestro famoso 69B a desarrollar de alguna otra manera la posición de riesgo que teníamos al frente de los proveedores de alguna otra manera. Y hemos aprendido que no basta con la factura, no basta con el registro contable, sino y hemos aprendido también que existe un tema de trazabilidad y hemos aprendido conceptos jurídicos indeterminados como lo es la materialidad y de alguna manera hemos tratado de entender que la autoridad buscará inhibir permanentemente todo este tema de red, de compraventa, de colocación, de adquisición, de sacarle jugo, beneficio fiscal, o sea, todo este tema de comprobantes fiscales hoy, no sé si lo digo, falsos comprobantes fiscales o comprobantes fiscales falsos. No, no, Eh, no, no le entiendo muy bien si empiezo por la falsedad, ¿sí? O empiezo por la consecuencia, partiendo de la autenticidad de la factura. Y esto me parece que el entorno nos permite, con tu distinguida presencia, eh, por supuesto, pues tratar de contextualizar en dónde estamos parados, por supuesto. Eduardo López Lozano está aquí con nosotros, maestro, licenciado en contador, especialista en impuestos, ya muy conocido por nosotros, Muchas fundador y gracias, socio amigo. director del Grupo Reingeniería Patrimonial, abogados, contadores públicos, más de 40 años de experiencia, catedrático, ponente, maestro, escritor, coautor, en fin, o sea, participa en todas las comisiones y en todas las asociaciones, y en todas partes no es como que la jonjolí, pero sí está muy metido, sobre todo en el tema de mantenerse actualizado permanentemente sobre desde el papel de coordinación de organismos o de representación, por supuesto siempre mirando en beneficio del contribuyente, o sea, siempre de esta parte del contribuyente que ahora, y con esta reforma, mi querido Lalo, yo necesito preguntarte, porque a mí luego me preguntan en las mesas, oye, Carlos, ¿dónde estamos parados? O sea, oye, la autoridad puede pedirme si ya está en auditoría. Sí, te puede pedir si está en auditoría. Oye, te puede pedir si ejerce sus facultades de gestión. Bueno, pues puede hacer presunciones, claro que sí. Pero esta facultad de comprobación, que pudiéramos llamarle, salvo lo que tú opines, mi querido amigo y maestro, expedita, pronta, rápida, de alguna manera, con esta presunción, dejándole la carga al contribuyente, pero también dejándole la posibilidad
al fisco de prácticamente inhabilitar la operación, o sea, este tema de suspensión o restricción y por ende luego entonces cancelación, tiene muy preocupado al empresario porque siente que en cualquier momento lo pueden dejar inoperante en el mundo de los negocios. Y eso le puede costar más que el tema preventivo o el tema de generación de documentación, evidencia y sustancia de operaciones que creo yo que no deberíamos de cuestionar si son verdaderas. Yo creo que ya en el momento, como decían, como dicen los chavos, si hay duda, no hay duda, ¿no? O sea, pues no, o sea, no existe, no la quieras evidenciar, lo que no es imposible, ¿no? Pero este tema de preventivo más no reactivo y este tema fiscalizador, Lalo, ¿cómo ves tú en los entornos, en los organismos, en las empresas? Eduardo López Lozano está aquí con nosotros. Gracias, Lalo, por estar aquí en Conversando con Orfe. Bienvenido aquí a tu casa. Gracias, hermano. Siempre es un privilegio y un placer. Y además en un tema que yo recuerdo que trataste con un muy buen amigo mutuo, el, el licenciado Augusto Fernández Agardi. Y yo quiero, por eso lo titulamos Otra Mirada. Quiero invitarles, primero agradecerles a los más de 100 participantes conectados ahorita, a ti por la invitación. eh, Desde la hermana República Cancunense, que vamos a tener la convención del grupo MGI el día de mañana, y me hicieron favor de invitarme. Entonces, por acá andamos. Y te quiero dar ese comentario de entrada, mi querido Carlitos. No es buen horario este porque todo el mundo está comiendo aquí en Cancún. Yo tenía la sala de juntas de un lugar y dije, no, qué pena, porque tenían que quedarse varias personas para poder yo utilizar la sala y decidí venirme a la habitación de mi hotel. Por eso el espacio. Pero fíjate que toma en cuenta eso, amigo. Estamos en el horario de comida aquí en Quintana Roo. Yo no me había caído el 20 nunca hasta hoy, caray. Pero bueno, gracias de nuevo. Y sí comentar en relación a todos estos temas que está señalando, que tenemos un antecedente y que no se le ha dado. Felicidades también por estos temas selectos, no sé cómo titulaste, empieza Luis Manuel Pérez de Hacha y creo que termina, lástima que hasta entonces la maestra Margarita Luna Ramos, con el tema de la prisión preventiva oficiosa derivada, entre otros asuntos, de este que vamos a platicar hoy acá. Y quiero dejar sobre la mesa diversas cuestiones, mi querido Carlos, que son, creo, y quiero compartirlos con el público y ojalá nos puedan escribir al final, si es posible, les doy el correo y la idea es que interactuemos porque fíjense que esta es la problemática que tú planteabas al inicio, a la hora de presentarme, esa es la bronca. Oye, ¿cómo tengo que atender este tema? ¿Cómo me acerco a este tema? Y la respuesta no es una sola. ¿Quién eres tú? ¿Eres el comprador? ¿Eres el vendedor? No estoy hablando de facturas, ¿eh? O sea, eres un comprador de bienes o servicios, eres adquirente, pues eres un proveedor de bienes o servicios, eres el auditor externo de uno de ellos, eres el contador. ¿Cuál es tu figura? Oye, no, yo me encargo de la nómina. ¿Tiene esto consecuencias en tratándose de nóminas, por ejemplo? O nada más se refiere a los FDI de ingresos o a los 5 tipos de CFDI, que no es nuestro tema y no nos vamos a desviar en esas minucias. Oye, lo primero es, ¿qué ocurrió? Tenemos un antecedente, como tú bien señalas, que no está en la ley y que se ha ido a punta de jurisprudencias y tesis, se ha ido conformando el tema de la materialidad y ahora el terminajo que se utiliza, la trazabilidad. Y entonces todo el mundo anda vuelto loco diciendo, vamos a hacer compliance. Y yo me pregunto, ¿compliance para qué? ¿Cuál es el alcance del compliance? ¿En qué consiste? Vamos a tratar
de acercarnos y tener algún punto de vista, que siempre el mejor punto de vista será el de ustedes, y nos van diciendo. ¿De qué se trata? Fíjate que algo no nos están diciendo bien, porque desde que se anuncia por allá en octubre del año pasado, Carlitos, el, los criterios de programación de auditorías, el primer punto es, vamos a auditar a quienes celebren operaciones con factureras y con nomineras. Y entonces yo me quedé con la inquietud de, pues no, que ya no existen las nomineras, y para eso hicimos una mega reforma en abril de 2021. Y luego volteas y dices, oye, ¿y las factureras? Y yo recuerdo mucho cómo Augusto comentó, a ver, ¿dónde estará el mayor número de facturas que no tienen sustento jurídico, que no son actos jurídicos reales y que hay falsedad porque no se corresponde con operaciones existentes en el sector público o en el sector privado? ¿Cuáles son las sanciones porque ahí sí en el sector público se utiliza dinero de los contribuyentes? Y esa pregunta se quedó en el aire. Y entonces dice uno, bueno, esto va dirigido, obviamente, como tú decías, al sector privado, a las empresas, a las personas, que hay que recordarle a los amigos del SAT que nos dividimos en dos, las físicas y las morales, porque antier en tu chat se da a conocer este programa de declaración anual de personas y les faltó físicas y muchos dijeron, es que es obvio, no, no es obvio, no obvies lo que tienes que decir, porque hay dos tipos de personas, las personas que somos los seres humanos vivientes, porque si entramos al tema de, a ver, un perro es una persona o no, o sea, son seres vivientes, pero no son personas. Entonces, las personas físicas y las personas jurídicas, como se les conoce en otros países. Entonces, básicamente a esas. Y la pregunta es, oye, ¿y en qué consiste la reforma? Fíjate que a mí me preocupa, mi querido Carlitos, algo que no sé, pero se deja mucho de lado. Sí se habla mucho de las consecuencias y de los riesgos, pero ¿qué estamos haciendo? A mí lo que más me preocupa de entrada en la reforma es este cambio que se hace en el artículo 29 a bis, que dice que cuando las autoridades fiscales se encuentren ejerciendo cualquier facultad de las establecidas en el código y detecten incumplimiento en este requisito que tú ya nos acercabas, de que las facturas sean pues correctas, que a mí me parece como de perogrullo, oye, es que tus facturas tienen que contener actos reales. Oye, tienen que ser temas bueno, entonces, primer punto, si yo soy un contador interno o externo de empresas, yo tendría que pensar en términos Poncio Pilatos y decirle, oye, voy a llevar a cabo los registros contables de la organización o de tu empresa, si soy contador externo, partiendo de la base de que reúne los requisitos que son evidentes, que deberían de hacerlos, que tus operaciones son, o sea, son, me refiero, existen, son verdaderas y se corresponden con actos jurídicos reales. Oye, no le voy a pedir, yo discrepo ahí, mi querido Carlos, con la gente que dice, no, pues vamos a dedicarnos a que todos los documentos tengan fecha cierta. Ni todos los documentos requieren fecha cierta, ni estamos en posibilidad de dedicarnos a eso, porque entonces nos dedicamos a armar comprobantes o estar cumpliendo requisitos por si las dudas, y a qué horas vendo, y a qué horas cobro, y a qué horas administro, y a cuánta gente voy a requerir. Es muy importante que chequemos cuánto nos cuestan nuestras decisiones. A mí me encanta mucho un comentario que tienes tú, que dices, vamos a ver si pasa la prueba de la risa. O sea, si pasa la prueba de la risa, ya estamos bien. Porque si no pasa la prueba de la risa, pues no nos hagamos tontos. Ahora, oye, yo quiero ver si la gente que me está vendiendo es real. Y yo he visto casos donde en cursos o en empresas, en operaciones, te empiezan a decir, mándame tu opinión de cumplimiento todos los meses. Y mándame, oye, espérate, ¿tú eres el SAT? No, maestro. O sea,
entiendo tu angustia, pero por el amor de Dios, vive tu presente, porque está del caramba que yo te esté dando toda esa información y además aquellos de ustedes que así lo decidan, por favor, revisen con los abogados avisos de privacidad y revisen en qué lugares del mundo tienen operaciones, porque no son los mismos avisos de privacidad en México que si tienes operaciones con Europa, que si tienes operaciones con Estados Unidos o Canadá. Entonces, oye, me vas a estar pidiendo un montón de información sensible, cuidado con con el resguardo de esa información y con los alcances de esa información. ¿Qué hacen? Oye, pues vamos a determinar si las facturas amparan operaciones existentes, si las operaciones son verdaderas y amparan actos jurídicos reales. Y yo le pregunto a ti y a la audiencia, Carlitos, ¿eso lo puede hacer la inteligencia artificial? Y dirían los gringos, no, güey. O sea, la inteligencia artificial te puede decir, oye, pues esta factura sí se emitió con base en todos los criterios técnicos que se debe de emitir un comprobante para efectos del XML, que es el comprobante fiscal, y el CFDI en PDF y reúne las características, que además no tiene bronca porque es una representación impresa y no necesariamente un comprobante. Pero eso no, eso tiene que ser de alguien que tenga no solo cabeza, sino también corazón y emociones. Oye, esto no huele bien, no se oye bien, no se ve bien. O sea, la inteligencia puede decir, oye, hay un montón de operaciones que me dan ¿cómo le llaman estos? Ahora al robotito le dan una idea de por dónde buscar, pero la certeza de si es operación existente, verdadera o real, no. Ahora, ¿en qué consiste la reforma? Oye, pues si no, los FDIs que tú emitas no reúnen estas características, y la pregunta es, ¿tienen que reunir las tres o solo una de ellas? O sea, al ser existentes, ¿son verdaderas? Pues no necesariamente, ¿no? Oye, es existente y es verdadera, se corresponde con un acto jurídico real. Y aquí entramos, Carlos, a la primera problemática grave. ¿Según quién? Diría Karim León. O sea, ¿a qué le estoy jugando? Porque, por ejemplo, tenemos ahora en esta apetito del auto y te presumen cosas verdaderamente inverosímiles y te están diciendo, oye, pues este contrato de promesa no es un contrato de promesa, oye, lo tengo hasta registrado en Profeco, cumplí con todas las normas habidas y por haber en materia inmobiliaria y tú dices que no es entonces ¿qué es? No, es que no, pues entonces estoy perdido en el espacio. Ahora, ¿cómo vamos a evitar que esto ocurra en la práctica? No hay manera. Yo creo que esta reforma, junto con la reforma de las garantías en el 141, son las dos reformas a las que debemos atender con todo el tiempo que se requiera, porque hay un problema. Si de repente el fisco confunde liquidez con solvencia. Oye, me debes 100 pesos y tienes 100 pesos en la cuenta. Sí, pero espérate, los 100 pesos en la cuenta los tengo etiquetados. Aunque haya 100 pesos en mi cuenta, no tengo la liquidez y no te puedo garantizar. Y ahí será muy importante esta dupla contador-abogado y acá también para demostrar la existencia, pero yo le diría a las gentes que nos están haciendo favor de acompañar, vamos relajándonos, porque ¿cómo caramba podemos ahorita demostrar la materialidad de uno? Es más, te voy a poner un ejemplo, hermano. Hoy que tomé el autobús acá a la hermana República Cancunense, me hacen una consulta. Y, oye, mándame una factura. ¿Ok? Y el cliente y yo sabemos que ocurrió. Hay una factura, hay un pago. ¿Cómo le damos materialidad para que me la compre el SAT? Porque además es real. O sea, a mi cliente no le encanta pagarme, pero ¿cómo demuestro que o sea, ¿qué hago? Pido el estado de cuenta del celular y lo anexo y pongo el tiempo y luego hago un informe. No, no me lo va a pagar el cliente, yo no vivo para eso.
No sé si estoy siendo claro. Y es una operación de hoy en la mañana. Ahora imagínate una operación de hace 4 o 5 años. Está en Indostano, Carlitos. Y la bronca es que esto también aplica para los FDIs, por ejemplo, de ingresos, los de nómina que hace el propio contribuyente. Imagínate, Carlitos, que tú estás comprándole a un tercero que emite impolutamente sus FDI de ingresos, pero tiene una de estas figuras que las autoridades fiscales consideran prácticas fiscales indebidas. No sé, cualquiera de los que ya han emitido planes privados de pensiones, que acaba de haber un convenio de la CONSAR con el IMSS para atacar este tipo de cuestiones, los famosos programas de productividad basados en la NOM 35. Yo siempre me río, oye, ¿el trabajador está estresado por la chamba o por su mujer? Siempre es una pregunta válida. Y las pobres mujeres, ¿por qué están estresadas? Por culpa de uno. Oye, los supuestos derechos de autor, y fíjate, tú le compraste, te facturó bien, todo perfecto, claves, todo maravilloso, y la bronca puede surgir porque eso es algo que no nos han aclarado las autoridades. Oye, estamos hablando de que cualquier tipo de CFDI falso da lugar, tú lo decías ahorita en la presentación, Carlos, a la consecuencia jurídica plena de la inexistencia, lo cual es una verdadera, es una barbaridad porque te dicen, son falsos, pero nada más para efectos fiscales, ¿eh? Para todo lo demás no. Ah, caray, ¿cómo? Entonces, esa canción, aquella que me doy cuenta que en la vida todo es falso, pero tú eres mucho más, la pensó el trovador pensando en comprobantes fiscales y no en un amor fallido, mano. Porque, güey, ¿cómo voy a saber eso, no? O sea, alguien emite un CFDI de nóminas por tener uno de estos criterios raros, llega a la autoridad, le presume la falsedad, le determina la falsedad en este procedimiento fast track del 49 bis y ándale, todas. Ahora pregunto, en el 69 bis era lo primero que nosotros checábamos. Oye, ¿determinaste que este contribuyente es un EFO? ¿Por qué ejercicio y por qué operaciones? ¿En qué casos? Yo la operación que tuve con él fue en el 2024 y tú lo determinaste EFO en 2025 por operaciones 2025. Nada que ver con las mías, porque hay EFOs completamente chuecos y hay EFOs a medio tiempo, tienen operaciones reales y operaciones chuecas. Y ahora, oye, ¿qué debo entender por esto de que me digan que la operación es existente, verdadera o acto jurídico real? ¿De dónde, cuál es el asidero? Si mi domicilio fiscal está en uno de estos coworkings donde me rentan domicilios fiscales, ¿soy falso porque tengo oficinas allí? O sea, siguen los criterios del 69B siendo la razón de ser de que lleguen estas revisiones. Y quiero aprovechar, hermano, porque esto da para 3 o 4 horas, pero con singular alegría y así platicadito como estamos, ¿no? Entonces, me preocupa mucho el 29 avis que dice que cuando la autoridad esté revisando a un contribuyente y presuma que hay falsedad en los FDIs, sin que se requiera agotar el procedimiento del 49 bis, podrán determinar lo que es el artículo más peligroso de la reforma de los comprobantes fiscales, porque le deja la puerta abierta al auditor para todo lo que tú decías, cancelar sellos de manera preventiva, o sea, suspenderte los sellos, y ahí sí, como no te están aplicando 49 bis, ahí sí te pueden, a ti que tuviste operaciones con ese presunto EFO, te pueden cancelar. Y ahí de una vez, por si luego no hay tiempo, Carlitos, platico. Fíjense que reforman el 17H bis y dicen, oye, al que haya recibido comprobantes de un presunto nuevo EFO, le puedo suspender provisionalmente los sellos.
Ah, pero ¿qué crees? No viene una reforma, no hay adición donde diga que que le pueden suspender a esos presuntos EDOs de manera definitiva, pero sí provisional. Entonces, ¿qué pasa? Este cuate le van a decir, a ver, tenías 30 días para acudir ante el SAT y presentar las complementarias. ¿En qué va a consistir la demostración? ¿Lo hiciste? No, pues no lo hice. Oye, no, espérate, es que las operaciones eran reales. Ese no es el tema. Tú te debías haber corregido y si no te corriges, automáticamente yo presumo que las operaciones, o sea, te cancelo ellos a ti. Pero ¿dónde viene la cancelación definitiva? No viene. Entonces, abogados, ojo con la letra chiquita de este asunto. Ahora, ¿qué pasa si estas revisiones son de años anteriores? ¿Qué onda con los auditores que cerraron sus dictámenes presumiendo que todo está perfecto, sin ningún tipo de observación, los famosos dictámenes fiscales, y de repente, oye, pues fulanito y perenganito están en la nueva lista, en el nuevo listado del 49 bis? A ver, ¿qué es el 49 bis? Para tener un nuevo procedimiento de fiscalización presuntiva de emisores de comprobantes fiscales y de posibles receptores de los mismos, que se supone que ahí es donde está la lana. Entonces reforman el 42 quinta con un inciso G, hay una adición, y adicionan también un nuevo procedimiento en el 49 bis. Entonces, ¿en qué consiste? El 42 quinta inciso G dice, vamos a tener un procedimiento, como tú bien señalabas, expedito, que en 30 días nos va a decir si los actos son reales, existentes y jurídicamente viables. Ahora, oye, ¿qué tendría que hacer el SAT para poder mandar una visita del 49 bis? Pues tendría que decir, oye, este contribuyente tiene personal, tiene activos, infraestructura y capacidad material. Oye, pues si eso es el 69B, sí, tienen que partir de esas premisas para presumir que los comprobantes que se están emitiendo no son. Oye, ¿dónde dice? No dice. ¿Qué hicieron? Como tienen una carretera llena de baches, que es el 69 bis, donde les han dado palo, donde es tedioso, largo, etcétera, dijeron, ¿sabes qué? No, cancélalo y vamos a abrir esta vía corta y vamos a decir, yo creo que este 49 bis, y lo estamos diciendo hoy 4 de marzo del 2026, va a acabar siendo inconstitucional con todo y lo que se diga de la Corte actual, porque no tiene asidero, no hay tiempo de audiencia, los 5 días que le dan a la persona no sirven para nada, mi querido Carlos. Y peor, es más allá de peor, porque te dice, oye, ¿en qué consiste? Va a llegar una orden de visita específica para este tema, donde tendrán que decir que presumen, porque así lo redactaron, me parece una falla brutal, pero yo presumo que eres tranza, y como presumo que eres tranza, te voy a hacer una visita. Y como ya partimos de la base de la presunción, entonces de entrada te suspendo los sellos digitales mientras dura la visita. Pero no te preocupes, tienes 5 días para darme pruebas de que yo estoy mal. Oye, ¿y dónde vas a llevar a cabo la visita? Y ese es el otro punto, Carlitos, que es fundamental que la audiencia tenga clara. Se puede llevar a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos sucursales, locales, oficinas, bodegas, almacenes, puestos fijos y semifijos de la vía pública, o donde se realicen las actividades o se presten los servicios. Eso nos debe llevar, ya estamos en marzo, a tener políticas y procedimientos con el personal para informarles, oye, si tengo una obra, si tengo sucursales o cualquiera de estos, oye, en el momento que llegue cualquier cosa del SAT, porque pues no te van a entender mucho, oye, una que llegue en términos del 49 bis, no, pues sepa, chepa. No, bueno, cuando llegue algo me avisas en FA para movernos. Y ahí también recordar que hay horarios en el 13 del Código Fiscal en que tienes que tener personal a disposición de la autoridad. Ahí vienen los horarios
para efectos fiscales. Y dice que ahí facultan a los visitadores para que puedan tomar fotografías, etcétera. No soy abogado, entonces no entraré en esas minucias ni hacer presunciones jurídicas que no me corresponden. Y entonces te dicen, si los encargados de atender la diligencia no lo hacen, me vale gorro, yo doy por hecho que se está cumpliendo con todo. Se tienen que identificar los visitadores y ya dijimos, tienes 5 días hábiles para que me manifiestes lo que a tu derecho convenga y agárrate. En 30 días máximo, yo te tengo que decir si te pongo estrellita en la frente y entonces no hay bronca, ya, se acabó, o sin que crees, resulta que no, no me probaste que no eres tranza y por lo tanto te considero ya EFO definitivo. Y entonces, pues voy a notificártelo y te voy a publicar en un listado. Esto que estamos comentando está en el 49 bis, fracción octava del Código Fiscal de la Federación. Si no se desvirtúa la presunción de falsedad, Carlitos, vamos a considerar que ninguno de tus comprobantes, ojo, no solo los comprobantes de ingresos, ninguno de los comprobantes fiscales de ese contribuyente produce en efecto fiscal alguno. Oye, durante toda la vida del contribuyente, o sea que maté un perro, ya soy mataperros, ¿o qué pasa aquí? O sea, esto está muy grave, ¿no? Y te dice que el procedimiento debe concluir en 24 días hábiles, por eso hacíamos el símil de los 30 días, Carlitos. Y sale el listado y en esos 30 días, quien haya tenido operaciones con estas personas tendrá que presentar complementarias y si no, les van a restringir temporalmente el sello digital. Fíjate que nunca dice, Carlos, que les van a restringir el sello de manera definitiva. Y si te vas al 17H, tampoco 17H bis. Entonces, ahí hay un problema porque digo, seguramente lo va a intentar la autoridad, pero tendrán pues que demostrar, porque fíjense, el 17H dice, cuando se detecte que el contribuyente emisor no desvirtuó la presunción y se determinó que se ubica en el supuesto del artículo 49 bis, entonces sí quedarán sin efectos, pero eso es en el 17H, pero no hay un equivalente para el receptor y que se cancelen de manera definitiva los sellos. El otro problema, Carlitos, que vamos en tiempo, perdón, ustedes me dicen si se está entendiendo, Carlos, si no nos regresamos hasta después de tu presentación. El otro problema es que la fracción novena del 49 bis dice que la Secretaría de Hacienda procederá penalmente contra cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales falsos. Y ahí voy a tratar de responder una de las inquietudes. Oye, ¿el SAT es un extorsionador? Pues fíjate que no el SAT, pero híjole, ¿a cuál mortal le interesará estar 2, 3 años a la sombra para crear jurisprudencia en contra de esta disposición? Entonces, híjole, yo creo que esto sí va a estar muy complicado ya en la práctica, ¿no? Ahora, el tema estamos hablando de una reforma 2026, entonces el tipo penal es para 2026. ¿Qué crees que no? Lo que está diciendo la fracción novena del 49 bis dice, la Secretaría procederá penalmente contra cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales falsos en términos del 113 bis. El problema es que el 113 bis data de 2020, o sea, lo tuvimos vigente de 2021 a 2025. Y de suyo, el 113 bis tiene una pena de 2 a 9 años de prisión, o sea, 2 más 9, 11, no, son más de 5 años, no alcanzo fianza, y dice a quienes pida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos simulados. Entonces,
va a estar cuesta arriba que te demuestren que la operación es inexistente, que la operación es falsa o que el acto es simulado, porque, ojo, van por cuerdas separadas el tema administrativo y el tema penal, y acuérdate que en la materia penal sí tenemos la presunción de inocencia para los implicados, los imputados. Dije imputados. Entonces, ojo, esto se refuerza en el Plan Maestro 2026 que emitió la Secretaría de Hacienda y el SAT, que en el apartado 3 dice, vamos a combatir a quienes venden y compran facturas falsas, y habla de estas visitas específicas, y en la página primera de ese pasquín dice que presentarán denuncia ante la gente del Ministerio Público conforme al nuevo tipo penal. Oye, pues si esto que emitió Hacienda y el SAT es correcto, deberíamos dormir tranquilos, porque entonces solo aplicaría para las operaciones falsas a partir del primer segundo de 2026 y no debería de aplicar para aquellos casos anteriores. Yo creo que no va por ahí, yo creo que van a hacerlo por todo lo que puedan, ¿no? Y entonces dice, ojo, el otro problema dentro de lo que inicialmente nos dabas como avance es que la autoridad no solo le va a suspender el registro, la firma electrónica y la posibilidad de emitir comprobantes a quien quede en estas hipótesis de emisor o receptor, sino que va a negarle la inscripción a nuevas personas morales cuando detecten que son los mismos representantes, socios o administradores, o incluso que una persona que aparece en la entidad que se pretende crear o que se acaba de crear, no le van a negar el, el, el certificado de sello digital por estar participando allá. Esto, mi querido Carlos, ya debería de haber hecho que la mayoría de las empresas de este país llevara a cabo sendas asambleas de accionistas y determinar cuáles deben ser de manera interna los efectos en caso de que un contribuyente que además tiene la calidad de socio, porque no dice que solo los beneficiarios de control efectivo en términos del 32B, TER, Quarter y Kinkis, o los socios de control efectivo en términos del 26, a quienes se les puede fincar responsabilidad solidaria. No, dice cualquiera. Oye, yo tengo el punto cero cero. Voy a exagerar, Carlos. Imagínate que tú compras una acción de Bimbo y resulta que tú tienes esta bronca. ¿Le van a suspender los sellos a Bimbo? Evidentemente no, pero así como está redactado, debieran hacerlo. Ahora, ¿qué pasa con las empresas de los mortales, de los López, de los Pérez, de los Hernández? Ah, caramba, ¿qué están haciendo los López, los Pérez y los Hernández para protegerse de esto? ¿Qué estoy haciendo de manera corporativa para evitar que la sangre llegue al río? O sea, porque esto puede pasar, amigo. Además, en un país donde tenemos, pues, y no lo digo yo, lo dice la DEA, el FBI, los Estados Unidos, el gobierno mexicano, que mucha parte de la economía mexicana está en la informalidad o está contaminada por recursos de procedencia ilícita, tan es así, estamos esperando próximas reglas pronto para estos efectos. Imagínate que hay operaciones de estas por uno de los socios y tal. Lo primero que tendremos que decir es, haz una revisión de quiénes son tus apoderados, tus representantes. Oye, los socios, y luego sentarse con los socios y establecer procedimientos para que en estos casos la gente, o sea, la entidad no se contamine con este tipo de circunstancias, porque es delicadísimo, hermano. Oye, si yo soy socio en una empresa con otras personas, soy socio con A y B, y esa empresa tuvo el problema de que adquirió comprobantes de alguien que luego le determinaron que es supuesto EFO en términos del 49 bis.
pero además soy socio de Y y Z. Me van a suspender o le van a suspender los certificados a Y y Z porque yo soy socio ahí. O sea, falta mucha agua por correr y falta mucho por analizar y me preocupa que nos estemos desviando a situaciones donde no es que pide les copia y la opinión y hey, eso no es el compliance. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? A esta preocupación, amigos. Oye, ¿qué pasa si hay un comprobante fiscal falso? Resulta que hay un pequeño catálogo de delitos que el Código Penal Federal establece, donde cuando se cometen esos, por ejemplo, la trata de personas, y ahí no echen en saco roto, compañeros, la reforma que se publica ayer a la Constitución en términos de jornada, porque recuerden ustedes que si violas la jornada laboral, cometes un delito que se llama trata de personas en su modalidad de explotación laboral. Bueno, ese delito de trata de personas, Carlos, y este del 113 bis dan lugar a dos cuestiones graves. La primera, a la posible presunción, a la posible prisión preventiva oficiosa. Delicadísimo. Y no hay manera de que se pongan de acuerdo los abogados penalistas en que si aplica nada más del 1 de enero para acá, porque también es una norma de procedimiento, y porque el 113 bis, pues lo que hicieron fue volverlo a publicar, pero ya lo teníamos en 2020 en adelante con las mismas penas. Solo le agregaron el tema de que las entidades, Facebook y estas empresas de redes que permitan el anuncio de facturas, también se les va a considerar delincuentes, ¿no? Entonces dice uno, híjole, está grave, pero lo más pesado de esto es que entran estos delitos en un catálogo de delitos que pueden dar lugar a la responsabilidad penal de las personas morales. ¿Y eso cómo se sanciona? ¿Con qué se come? Ah, pues pueden suspender a la empresa, la pueden intervenir o la pueden literalmente desaparecer, extinguir. Y entonces tenemos la probabilidad de que haya responsabilidad penal de la persona moral, además de la responsabilidad penal de las personas físicas. Y eso nos lleva, en los 15 minutos que nos quedan de charla, a revisar el artículo 95 de Código, Carlitos. Oye, ¿quiénes son los delincuentes para efectos fiscales? Y aquí déjenme hacer un paréntesis. Hay que revisar que los delitos para seguridad social ya no me remiten a código, salvo ciertos casos, porque tenemos tipos especiales de delitos en la ley del Seguro Social, que así se llama el capítulo de los delitos contra la seguridad social. Pero en el Infonavit no aplica, no tiene un capítulo de delitos, la ley del Infonavit, y sí tengo que irme al código. Entonces, no es tan fácil poder dar un diagnóstico cuando te encuentras con una problemática de estas. Lo que sí es que el 95 dice, mira, son responsables de los delitos fiscales el que concierte el delito, la realización del delito, el que realice la conducta, el que cometa conjuntamente el delito, el que se sirva de otro para realizar, el que ayude a otro, obviamente tiene que haber dolo ahí para su comisión, o el que auxilie, como El, dice el que se haga disimulado. amigo querido, es muy fácil decir, oye, ¿cómo lo? Mira, yo que no soy abogado, lo explico con un refrán. Es delincuente el que mata a la vaca y el que le detiene la pata. Pero además, amigo, se agregó una fracción octava y dice, el que tenga la calidad de garante derivado de una disposición jurídica, de un contrato o de los estatutos sociales. Tarea, muchas de las gentes que nos hacen favor de conectarse, Carlos, a tu plataforma, somos contadores públicos.
¿De quién hablan? Pues del comisario, compadre. Y luego ni cobras. Ah, pero soy el comisario. Ándale, compadre. ¿Qué hace el comisario? Pues es el que dice, he analizado los estados financieros de Tran S.A. desde la denominación de la empresa, Carlos. Tran S.A. Qué miedo, cabrón. Tranza. Bueno, y invito a los socios a firmar. No, bueno, que Dios nos ampare, man. Entonces, un garante es, obviamente, el comisario, el administrador o el consejo. Y este es otro comentario que es importante que ustedes analicen en el seno de sus organizaciones. ¿Por qué tienes consejo? Porque se van todos al bote, Carlitos. Hace años, por cierto, este es un llamado al Colegio de Contadores Públicos de Torreón, que quiero ir a saludar a Rogelio Ramos a Torreón, y desde el 87 no voy por allá, Carlos. Había mucha delincuencia y ya dejé de ir. Pero con todo gusto voy a comer allá un buen corte de carne y un buen vino, que son los mejores vinos del mundo, los de Coahuila, de Parras, Coahuila. Y resulta que llegan y me preguntan, yo di un curso en el Colegio de Contadores de Torreón, y llegan y me dicen, oiga, ¿usted cree que nos metan al bote? Y le dije, ¿quiénes son ustedes? No, pues somos el consejo. ¿Y cuántos son? 13. Dije, ya te los... Y sí, cabrón, los metieron a los 13 al bote. ¿A quién se le ocurre? Acuérdense que solo Viva Aerobús y Volaris tienen a 113. Ninguna aerolínea en el mundo más que este par de aguerridos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por algo pasa. Yo no soy supersticioso porque es de mala suerte, Carlos. Qué miedo, ¿no? O sea, todo el consejo se va al bote. Y yo les pregunto, ¿quién está en el consejo? No, pues mi mujer y yo. Y entonces, si los meten a los dos al bote, como diría el Chapulín Colorado, ¿quién podrá defenderlos? O sea, hay que pensar de manera preventiva. Si pudiera dejarles un mensaje, no preventiva en el sentido de andar haciendo papelitos y perder el tiempo y gastar dinero que no tenemos y recursos que no tenemos en cosas ociosas, sino irnos al fondo del asunto. Y ojo, la fracción novena, Carlos dice, también es delincuente el que derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo de actividad independiente, proponga, establezca o lleve a cabo de manera directa o por tercera, por interpósita persona, actos, operaciones o prácticas de cuya ejecución derive la comisión de un delito fiscal. En la torre, mi general. Entonces, esto es lo que debemos estar revisando en las empresas para evitar los riesgos. Eso debe ser el compliance, cumplimiento normativo que implique la desaparición de la entidad, el que te metan a la cárcel a los socios, a los administradores, desaparezca la entidad. Oye, ya no hay patrimonio. Oye, pero tenemos bien aquí todas las palomitas en el programa de compliance que compramos. No, eso no es compliance. O sea, tenemos que voltear a ver cómo estamos, porque además fue muy interesante, si no me equivoco, hace 2 semanas, cuando el maestro, el magistrado, ayúdame amigo, el que estuvo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que Sí, estuvo Juan Manuel Jiménez Illescas. Juan Manuel Jiménez Illescas, que le mando un abrazo, decía, ojo, vean cómo están los tribunales, y no es el criterio de Juan Manuel Jiménez Illescas, que con solo eso era suficiente para tener como parámetro con mucha responsabilidad, ¿no? Pero ojo, nos mostró los datos duros de cómo está resolviendo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Oye, pues si te va a ir mal en lo administrativo, ¿qué te esperas de la parte penal, compañero? Entonces, les invito, amigos, a que vean esta reforma con la óptica desde tu trinchera. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me afecta? ¿Sí me siguen? ¿A dónde debo de ir? ¿Qué tengo que hacer de manera preventiva, buscando estos grandes temas? Y ojo, no perder de vista la situación financiera del país y de la entidad o de
el rubro de la actividad a la que se dedique tu entidad para ver qué tanto le puedo meter porque tengo un criterio. Tú iniciaste bien diciendo qué tal es el apetito de riesgo. Oye, pero espérame, aquí tengo que medir dos cosas. ¿Cuál es el apetito de riesgo del empresario y del consultor? Yo luego le digo a mis clientes, ¿tú qué quieres? ¿Comer bien o dormir bien? ¿Y sabes qué me contestan invariablemente? Las dos. Y le digo, no te hagas pato. O sea, escoge, cabrón. O sea, tú eres capaz, con tal de comer bien, ¿no te importa? No, espérate. Ah, entonces, porque si te vale gorro, estás con la marca equivocada, man. Entonces, búscate a alguien que sea aguerrido como tú, que sea un fedallín. Tráete un kamikaze, cabrón. Pero si no, bueno, pues vete por las piedritas, porque además hay que ser claros, amigos. Y te pregunto con toda seriedad, Carlitos, ¿tú conoces a alguien que conozca a alguien que le haya llegado una revisión fiscal y que le hayan dicho, perdón, señor, lo queremos llamar al Zócalo capitalino porque junto con otros 500 contribuyentes les vamos a entregar una estrellita en la frente y les vamos a hacer una devolución porque pagaron de más, aunque sea un peso? No, eso no existe, así seas el más kosher, el más puritano de los empresarios de este país. ¿Por qué? Porque las entidades que nos revisan tienen la instrucción de recaudar. Urge recaudar. Y lo vemos en todas las declaraciones, tanto de los ministros de la Corte como de las autoridades fiscales, como de las autoridades políticas. Recaudar es hacer patria casi ahora. Yo cuando pago mi IVA, siento que me envuelvo en la bandera y me tiro como aquel niño héroe del castillo de Chapultepec, porque así me va después de que pago el IVA. Me quedo sin lana, no tengo nada. Es una especie de suicidio, ¿no? Entonces, porque consideramos que el IVA forma parte del ingreso a veces, ¿no? Dicen, pues está en mi chequera, me lo puedo gastar. No, no se lo puede gastar. ¿Cómo no, contador? Pues ahí está, no dice usted, el IVA nomás lo administra, ¿no? Entonces, ojo con esto, porque esta reforma tiene estas aristas. Ojo, analicen, mis queridos amigos, y pregúntenle a los abogados, oye, ¿qué onda con este tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas del 11 bis del Código Penal Federal? ¿Qué pasa con el Código Nacional de Procedimientos Penales tratándose de estos delitos? Y ojo, los traemos a la mesa porque estamos hablando de uno de los contenidos en ese catálogo, los del 113 bis derivados de este nuevo procedimiento fast track. Entonces, ¿qué tengo que hacer o ya debía de estar haciendo, como el tema de las asambleas, como el tema de las notificaciones? Oye, no me van a firmar. Oye, fírmame que tú eres una blanca paloma. No, pues no te lo voy a firmar, compadre. O sea, si yo le digo a mis clientes, a ver, fírmame tú, que tú, no, porque además no podría, si un cliente me dijera, oye, me están pidiendo que yo firme, que todos los FDIs que están en la empresa son correctos, no lo sé, amigo. ¿Por qué? Te pongo el caso, tomas un avión, amigo, y te metes y le pones un CFDI y tal, y te piden el comprobante, lo cual a mí me parece correcto. Y entonces, oye, ¿y esta sí es una operación real, existente, jurídicamente correcta del contribuyente tal? Y si llega la autoridad y dice, no, mira, como que un avión a Cancún a poco andaba chambeando, o vamos a guardar evidencia de este conversatorio, y llegas al hotel y cómo te facturan el hotel, a veces te ponen hospedaje, a veces te ponen renta de habitación. A mí me acaba de pasar que estuve en Hermosillo 4 días a inicios del mes pasado y reviso, porque fue un guamazo, y no habían emitido la factura, compadre. Y entonces el pago fue en febrero y la factura me la emiten el lunes, creo que 2 de marzo. Yo digo, oiga, no la chifle, comadre. Pero además, imagínate, hermano,
que tú sí tienes las erogaciones y tienes todos los otros gastos y no tienes el hospedaje, compadre, porque alguien en el hotel no emitió el CFDI. Y ojo, tú no le puedes exigir al facturista porque no sabes ni quién es. Oye, ponle que estuvo hospedado Eduardo López Lozano del día tal al día tal y que vino a ver al cliente tal. Pues no. O sea, si analizamos la gran mayoría de los comprobantes, no tienen la manera de demostrar la materialidad. Y como dice el dicho, amigo, ahorita Dios y tú, y al unificar con nuestros proveedores las claves, los conceptos de facturación y obviamente los registros contables de las operaciones semejantes. Eso sí tenemos que hacerlo en las empresas y Sí. ponernos de... Y espero no trunquen el desarrollo de las empresas legítimas Esa es la idea. que generan empleo. Porque Ese es... ahorita el empresario dice, ok, no tengo opción, tengo que entrarle al tema de la reforma, pero no me dejen sin operación. O sea, porque ¿qué queda en el tema de la cancelación de los certificados? Pues El litigio, tiene que acudir al recurso de revocación o al juicio de nulidad. ¿Sí? Eh, y, y con los precedentes jurisdiccionales que hemos tenido respecto a los certificados, pues híjole, ¿cuánto tarda? O sea, ¿cuánto te gusta que una empresa pueda mantenerse sin poder facturar? Luego me dice un cliente, oye, si facturando. es correcto, Carlitos, lo vivimos todos los días. ¿No? Entonces, es correcto. Entonces dices, el riesgo es la muerte. La muerte operativa, y la muerte operativa es dejar de existir para efectos mercantiles, y esto le va a dejar a los contribuyentes serias problemáticas porque Ujú. hasta antes de abril 2021, no todo era trampa. Cuando hacíamos una estructura patrimonial para una empresa, sacábamos a los trabajadores por una razón sencilla, porque dice el dicho popular, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Si me hacen una demanda laboral, estaban en la razón X. Ahora no, ahora toda la empresa sufre todos los riesgos y eso súmale que quieren quitar el velo corporativo para desvelar el beneficiario y tal. Y con estas sanciones penales, pues estamos en el peor de los mundos. Entonces, es muy grave y ojalá que como Oye, sociedad, Lalo, y no sí, pongas los huevos en una misma canasta ni en un mismo país. a eso me refiero con canasta. Pero qué tristeza, porque se supone que debemos estar pensando todos en el Sí. engrandecimiento de México. Entonces, ¿qué está pasando? Hay que sentarnos con la autoridad y decirle, oye, ayúdanos a esto, estamos del mismo lado. O sea, si hay un grupo que además ya tienes identificado, con todo, pero déjanos a la gran mayoría de los contribuyentes mexicanos que podamos seguir teniendo las operaciones con más o menos tranquilidad y paz, porque si no está cañón. ¿Vale? Pues estamos en tiempo, mira, puntualísimos, Oye, qué amigo. bárbaro, qué exacto. Lalo, gracias por platicarnos este punto de vista que me parece muy interesante porque tenemos que entrarle. O sea, yo espero, de veras deseo que la autoridad enfoque sus mecanismos de fiscalización a donde tendría que enfocarlos y no a matar gallinas de los huevos de oro, por así decirlo. Yo espero que lo que pasa es que no hay de otra. Si la autoridad ya está en auditoría, va a pedir la existencia y va a cumplir y va a pedir que se haya cumplido el requisito en cada factura que tú emitiste de la fracción 9. O sea, va a hacerlo complementario simultáneo.
lo Sí. va a hacer. Eso lo va a hacer. Ahora, si provoca un nuevo acto de autoridad, yo espero que tenga la autoridad los indicadores de riesgo, los roles de riesgo, los elementos de inexistencia, la verdad, o sea, temas que a lo mejor nos encausan a la autoridad de decir, ahí está, hay que sacarlo de la jugada. Me parece que es demasiado evidente, ¿sí? Y O habría, como mi de, querido ¿no? Carlos, perdón que te interrumpa, Carlitos, habría que establecer niveles. No puede Sí, ser que yo creo. traten a todos los contribuyentes con el mismo rasero, porque no todos tienen la misma capacidad. Incluso para el tema de la defensa o los medios alternativos de solución de controversias, habría que crear más espacios partiendo de lo que dice la ley de derechos del contribuyente. Se presume que los actos son al revés de lo que, o sea, son existentes, jurídicos y correctos. Bueno, si esos actos son así o así se presumen, bueno, pues partamos de esa base y hagamos diversos niveles para que no un contribuyente tenga que destinar los recursos que hoy destina para la nómina, el pago a proveedores, etcétera, en andarse defendiendo y sin la posibilidad de poder emitir comprobantes fiscales. O que si parte ya de manera evidente de efos presuntos, ¿sí? O que si parte realmente de configurar ese tema de fraudes tributarios. Bueno, ok, pero si no, que este tipo de empresas tengan acceso a la ley MASCO, tengan acceso a acuerdos conclusivos, o tengan acceso, o sea, no me trate de igual cuando estoy operando, cuando de alguna otra manera, o sea, como dices tú, a lo mejor hacer segmentos, directrices, indicadores, roles de riesgo, perfiles, padrones, no sé, son ideas que le damos a la autoridad para decir, oye, no me trates, o sea, por acá no me vas a matar y te vas a llevar la poca recaudación y te va a costar más caro recaudar de alguna otra Por, manera, ¿sí? Que lo que realmente vas a lograr al no llegar a los que tendrías que estar llegando, es ¿no? correcto, es correcto, es correcto. Yo creo que con eso, Lalo, muchas gracias por hacer posible este Abrazo. conversatorio. Siempre aquí invitadísimo aquí en tu casa. Así que Eres nos muy tenemos amable, que ir. amigo. Te Gracias quiero, te por mando un todo. abrazo. Un saludo Igualmente, al equipo. al Gracias a maestro todos. y doctor Eduardo López Lozano estuvo aquí con nosotros, así que muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Conversando con Orfe. Muchas Gracias, gracias. gracias.